Yo de nuevo estoy muy contento de participar de este curso. Me parece que todas las charlas son muy emocionantes y se ve cómo hemos evoluido también, no solo la ciencia, pero nosotros estamos muy impresionados con la calidad y las que son las presentaciones. Bueno, yo voy a continuar un poco de donde paró Esteban y retomar rápidamente un punto que está acá en este primero diapositivo, que se muestra que la transcripción no es tan bien regulada, pero lo que pasa en los tripanosomas es una regulación principalmente a nivel post-transcripcional. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el ARN es hecho, es procesado o no, en el caso se hace una poliadenylación y la adición de un capping. Y no voy a hablar mucho de esta, si hay regulación, pero es un punto que se puede imaginar que tiene una actividad regulatoria en los tripanosomas. Una vez que los RNAs, los ARN son exportados al citosol completado con proteínas, eso también se podría ser un otro punto de regulación, que hay algunos estudios que muestran a ver, pasar esto. Finalmente, muchos de esos trabajos con los tripanosomas muestran que esto es importante para mantener la estabilidad de los ARNs y que lo permitan que se puedan ser traducidos y que sean hechas proteínas. Y finalmente se puede imaginar que la estabilidad de las proteínas puede ser controlada. Esto puede ser también un punto muy importante. Se ha demostrado que el promedio de duración de proteínas es variable, depende de la proteína y depende de señales. Es impresionante, no voy a hablar mucho de esto, pero cuando se transforma un tripomastigoto en un mastigoto o un epimastigoto, las proteínas desaparecen, el parásito se pone una forma de degradar su proteína o entonces de la botar afuera del parásito por la secreción y muchos otros procesos. Pero yo voy a detener más en esta parte del proceso que tiene que ver con la síntesis de proteínas. Lo que pasa que no va ahí. Bueno, la primera cosa a decir tiene también a ver con la idea muy bonita de Esteban, comparando los procariotas con eucariotas. Y sería bueno colocar los protistas en este caso, pero acá siempre tiene una transcripción muy importante en los procariotas, en las bacterias, y una cosa que es muy clara es que los ARN tienen una vida muy corta. Y otra cosa importante es que toda la traducción es acoplada a la transcripción. Entonces, esto lo permite que se haga adaptaciones muy rápidas a los cambios del ambiente. Al revés, en los eucariotas en general hay regulación transcripcional, regulación de traducción, hay mucho, y regulación post-traduccional que mantienen los niveles de proteína. Y las características es que los mensajeros tienen una vida mucho mejor, se permanecen por más tiempo, hay casos que se permanecen días, no hay operons como en procariotas, o los operones no tienen las mismas propiedades, y que la separación de los núcleos, la traducción de la transcripción es muy importante.
Y esto lo permite que se hagan todas las etapas de regulación. Entonces, yo voy a hablar un poquito de la traducción en eucariotos, no voy a hablar de los procariotos porque no hay mucho tiempo, para que todos se puedan entender lo que pasa con los tripanosomas. Básicamente, este es un libro texto. Lo inicio de la traducción es caracterizado por el momento que el ARN se compleja con el tRNA que va a elevar lo aminoácido. Esto es cargado por un sistema que voy a hablar en breve. Y acá esto se complexa con la subunidad ribosomal, en el caso de los eucariotos, la subunidad 40S. Y una vez que este complexo se forma, se coloca también, se forma el ribosomo que tiene 80S, que es el complexo entre la subunidad de 60 con la de 40, y acá se fija el RNA transporte iniciador. El sitio E es de salida, P de la síntesis, y A es de la ligación del transportador del próximo, o E sería de elongación. Una vez que esto se forma, los ribosomos empiezan a la fase de elongación. La fase de elongación es una adición continua de tRNAs. Inicialmente se van en el sitio A y P. Una vez que se van a A y P, hay una transferencia de la formación de la ligación péptida, y ahí esto se mueve, y una vez que se mueve, el sitio E es liberado hasta que todo el polipéptido sea formado. Si no, esto se continúa. Y cuando se libera, hay una etapa de terminación. Acá solamente una curiosidad para mostrar los inhibidores conocidos de traducción de síntesis proteica que actúan en las células eucariotas. Muchos son usados como compuestos para selección de parásitos resistentes, cuando se hacen modificaciones como superexpresiones locales, pero es interesante que la mayor parte de los antibióticos utilizados contra bacterias son dirigidos contra estas etapas, pero muchos de estos no actúan en bacterias o de bacterias no actúan en los eucariotos. Bueno, ¿cómo se pasa la evolución de traducción entre los procariotos para eucariotos? Y ahí yo pregunto, ¿por qué se estudia la traducción? Fica evidente que una de las etapas importantes en la expresión, el control de expresión génica en los tripanosomos se da al nivel de síntesis proteica. Y también es importante porque se puede tener blancos específicos para quimioterapia, como se usa en bacterias, una vez que son muy distintos. Entonces, yo voy a hablar primero de las tRNA aminoácido sintetases, comentar lo que se ha hecho, algunas cosas que se han hecho en los tripanosomas, en los kinetoplastidios. Después vamos a hablar de la estructura de la RNA y después de la estructura del ribosomo. Acá es un esquema muy general mostrando cómo son activados los aminoácidos para que se complexen con un tRNA que está mostrado acá. Y estas son las vías que son muy conservadas en todos los eucariotos, que la formación del aminoácido tRNA sintase y los aminoácidos seguido por la transferencia de este nucleótido de la fosforilación del aminoácido al tRNA hasta que salga lo que se dice de tRNA cargado. Hay muchos tRNAs diferentes que son específicos para cada aminoácido, y cada uno de estos utiliza una enzima específica para hacer
lo respectivo tRNA. Bueno, ¿y cómo se pasó y cuándo se pasa la evolución de estas enzimas? Perdón. Hay básicamente dos tipos de tRNA sintetadas, el tipo 1 y el tipo 2. Y se baseado en análisis filogenéticas de las diferentes tRNA sintetadas y estudios de evolución, se imagina que el metabolismo moderno se inició con 3,8 billones de años, el metabolismo. Y acá, las primeras proteínas que aparecieron fueron las tRNA sintetadas, que aparecieron simultáneamente. En este punto, ocurrieron algunos eventos que dieron origen al ribosomo. Se imagina también que los primeros eventos, antes de aparecer los ribosomos, habían factores que propiciaban a traducción de proteínas. Una vez que esos factores se formaron complejos y que se tornó la traducción y la síntesis proteica más eficiente. Y acá se estima que en esta época se empezó a ter los primeros ribosomos bien primitivos de procariotes, como si fuera en bacterias, y coincide con el tiempo de la formación de las bacterias. Y con los fenómenos de endosimbiose, probablemente la mezcla entre una bacteria y una otra célula, por ejemplo, por un eucario, aparecieron los protozoarios y acá se obtiene los primeros grandes cambios de las tRNA sintetadas. Y para se tener una idea, los tripanosomas aparecieron por este tiempo. Y en este momento los tRNAs ya son muy, muy similares y ya tienen sus modificaciones. Las colores de estos triángulos indican dominios de modificaciones. Los tRNAs son modificados. Las verdes es la formación de los diferentes anticódonos. Quiere decir, no había, hasta acá, había un número restrito de anticódonos y a partir de este momento se apareció los dominios adicionales que constituyen la especificidad de los tRNAs y las tRNAs sintetadas. Lo que es importante es que en este trabajo se mira que estas tRNAs sintetadas forman complejos y que estos complejos son mucho mayores en los vertebrados, menores en los metazoarios como insectos, los nematodas, pero muy pequeñitos en los euglenozoas y muy semejantes a lo que se encontraba en los organismos más primitivos, y arquea y bacteria. Quiere decir que el tripanosoma tiene mecanismos más simples para la formación de las tRNAs. Y es interesante esto porque a buscas recientes, este es un trabajo publicado, pero hay recién la descubierta que ciertos inhibidores de tRNA sintetases son muy eficaces contra Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi y Leishmania. Esto se ha publicado y actúan con especificidad muy alta para inhibir, que son suficientemente distintos de los no afectan las enzimas del hombre. Entonces, los estudios con tRNA, inhibidores de tRNA sintetases son muy importantes porque pueden permitir el desarrollo de quimioterápicos contra las doenças causadas por T.
Fiocruz y de Bruce y hasta Alexandria. Y estos son testados, están en testes recientes. Ahora voy a hablar un poquito de la estructura de RNA, que tiene también particularidades. Normalmente los RNAs mensajeros de los eucariotos, la región 5' tiene una parte que no es traducida, acá sería el codón de iniciación. Esta es la región codificadora y acá la región de poliadinilación. Lo que tiene todos los ARNs de eucariotos, en este nucleótido inicial, tiene la fosforilación. Normalmente se encontran fosforilados y en esta fosforilación he adicionado una molécula de GTP que es metilada en la posición 7. Esto se forma el capping y que posibilita muchas cosas, vamos a ver. Tiene importancia para la estabilidad de este mensajero, tiene importancia para el reconocimiento por la maquinaria de traducción y también por la transferencia de este RNA del núcleo para el citosol. Esto es particular y ocurre en casi todos los eucariotos. Cuando se compara los RNAs de trypanosoma, se verifica que hay algunas diferencias. El capping tiene, além de esta metilación en la posición 7, ele tiene dos otras metilaciones acá y una metilación que no está mostrada en el primero nucleótido. Quiere decir, ele tiene 3 guaninas metiladas y lo que es más importante, el splice leader, que lo que fornece el sitio de transplicing para los mensajeros, tiene este capping. Entonces, la importancia de splice leader es básicamente hacer el capeamiento de los mensajeros, de todos los mensajeros de trypanosoma. Y esto es distinto porque no se pasa en muchos otros organismos. Hay transplicing con capping parcial en los nematodos, en otros organismos, pero en los trypanosomas casi la totalidad de los mensajeros tiene esta secuencia que es dada por una secuencia de la región, que son algo como 30 y pocos, no me recuerdo, 36, 39 nucleótidos. Acá está la estructura completa. Esto es el primer nucleótido del ARN con la guanosina metilada, y ahí tiene las metilaciones subsecuentes, y esto cambio es importante. Para que eso se ocurra, existen un complejo de enzimas, que es una fosfatasa, porque tiene que remover el primer fosfato, una GTPasa para adicionar la guanina, y una metilasa para que se adicionen los grupos metilos. Y nuevamente, estas enzimas no son iguales a las enzimas que tienen los otros eucariotas. Es importante también que durante el procesamiento de estos RNAs se puede tener los eventos de decapping. Entonces, el capping de trypanosomas es llamado de CAP4 y tiene esta estructura, y que puede ser demetilado acá o completamente demetilado acá. Y cuando se hace el decapping, tiene enzimas específicas del parásito que remueven esta terminación de capping, y esto puede ser recapeado y traducido
o entonces esto puede llevar a degradación. Esto, por ejemplo, es un mecanismo que fue descrito en este artículo, que muestra que los mensajeros pueden ser desestabilizados en esta forma, degradados o reestabilizados acá. Esto permite un nivel de regulación que puede ser específico para ciertos genes. Acá es un ejemplo de una enzima que nosotros trabajamos en Cruci, pero no logramos obtener resultados muy buenos, que es la trifosfatase, la primera enzima envolvida en el capping, que imagínate que todos los mensajeros tienen esto, entonces son blancos muy fuertes para que se producen inhibidores. Este es la acción de un inhibidor de la trifosfatase que fue obtenido por la estructura de la enzima, por definición de la estructura, por este grupo de Schumann. Esto es la actividad del inhibidor comparando con enzimas de Saccharomyces cerevisiae, de ratón y de otras especies. Lo inhibidor es mucho más eficiente para inhibir la trifosfatase que la primera enzima de capping de trypanosoma. Esto ilustra la función del capeamiento. Ahora voy a hablar de la estructura de los ribosomos y cómo se empieza. De nuevo, cuando se imagina la evolución de los ribosomos, tiene que pensar que había ribosomos muy primarios que fueron se cambiando hasta el punto que pasaron a reconocer los tRNAs. Tiene que pensar que en este momento probablemente había una gran cantidad de procesos dependientes de enzimas, de reacciones catalizadas por los ARNs. Una vez que pasaron a ser reconocidos, esto evoluyó para que reconozca también un ARN mensajero, y ahí el ribosomo empezó a se tornar más y más complejo, permitiendo una integración de diversas funciones, ser capaz de codificar genes diferentes, y ahí se asembló muchas proteínas que tornaron los ribosomos como son hoy día. O que es muy interesante es que cuando se mira la estructura del ribosomo, y ahí es un ejemplo muy lindo que participó de este trabajo el grupo. Son estudios hechos por Mariano Levin, que antes participaba de este curso y nos dejó, que se caracteriza las estructuras de los ribosomos que son cristalizados por difracción de rayo X. Esto es una estructura de un ribosomo de trypanosoma, y que o que se mira es la comparación entre los ribosomos de la levadura en amarillo, que no tienen la bacteria, que están en gris, y en rojo son partes de la estructura del ribosomo que están expandidas y modificadas en trypanosomas. Esto quiere decir que hay un mayor grado de complejidad de los ribosomas, o que es muy impresionante porque esto muestra que en cuanto la transcripción es un poco limitada, la traducción y las proteínas involucradas en la traducción y los controles de post-transcripcionales son bien desarrollados en este grupo. Esto también es un trabajo muy interesante que se ha publicado recién, que muestran la posibilidad de desarrollar inhibidores de
traducción. Uno de ellos es para monicina, que es relativamente bien específico y tiene una actuación en la síntesis proteica de leishmania. Entonces, esto es propuesto como una forma de inhibir la síntesis proteica en estos organismos. Acá son los compuestos y los grupos que están indicados en amarillo son la parte que interactúa con los sitios del ribosomo, en general el reconocimiento de los sitios en que se pega lo tRNA. Bueno, lo que existe también para que, da misma forma que en la transcripción existen factores que permiten que la transcripción ocurra, hay factores proteicos que regulan y que permiten con que la traducción se pase. Y esto es identificado en bacteria, arquea y eucaria. Y acá un detalle que lo que no se coloca nada cuando se identifica un factor de iniciación. Por las arqueas se coloca un A y por la eucaria se pone un E antes de initiation factor. Existen en bacterias 3 factores de iniciación. En arquea existen 4. En eucaria por lo menos 6 factores son descritos. La elongación es menos regulada, pero hoy día se sabe que hay muchos puntos de regulación, de elongación, de traducción. Esos factores son denominados elongation factor. Y acá son los factores que existen y hay factores de terminación en todos los organismos. Yo voy a hablar cómo se pasa el inicio de la traducción, porque es un punto que es muy regulado. Nuestro trabajo en nuestro grupo está interesado en saber cómo se pasa, si estos factores tienen un rol en la regulación. Cuando digo que la iniciación depende de la unión de la subunidad ribosomal 40S, tiene que se juntar con lo que llamamos de complexo ternario, que es compuesto del tRN iniciador, que contiene una metionina. Esto se complexa el factor 2 de traducción, de iniciación de traducción, y la molécula de GTP. Una vez que esto se complexa, eso se junta a la subunidad 40S, que ya tiene pegada el factor 3, el factor 1, y ahí se forma un complexo 43S. Acá se compara los factores de arquea y de eucaria. Estos son los factores. El factor 2 tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad alfa regula este factor por fosforilación. La gamma se pega el GTP y la beta es donde se pega el tRNA. Y esa es la estructura terciaria de estos factores. La proteína tiene esta forma, el GTP se liga acá, aquí se liga el tRNA, y esta posición acá es fosforilado. Quiere decir, es una molécula flexible que va a ser complexo con el ribosomo en el momento de iniciación. Las proteínas de arquea son muy semejantes. Existe el factor 2 en bacteria, pero no es tan parecido. Una vez que este complejo se forma, esto se junta con el mensajero que ya está complexado con otros factores de iniciación. Uno de ellos es una helicase 4A. Acá tiene la posición del capi y acá tiene la poliadenylación. La poliadenylación es reconocida por una proteína que se llama polyabiding protein, que se junta con este factor Y, que funciona como scaffold para que se forme este complejo. Y
capping es reconocido por el factor 4E. Una vez que esto se forma, el mensajero tiene una estructura como si fuera un gran grampo, y esto es que se liga al factor 43, y una vez que se liga al factor 43, hay una varredura este complejo se mueve a través del ribosomo hasta que el tRNA encuentra el primer sitio AUG, que es donde el anticodón del tRNA se reconoce el codón de iniciación. Acá se forma el complejo de iniciación. Una vez formado el complejo de iniciación, el factor 5 lo hace el desplazamiento de todos los factores de acá, y la subunidad 60S se puede prender, y ahí empieza la fase de elongación que depende de factores de elongación. Lo que es importante en este mecanismo, acá una visión general de este proceso, el complejo ternario, el 43, el ARN mensajero con sus factores, formación del complejo de iniciación, ligación del ribosomo. La forma de regulación que hay en las células eucariotas de este proceso es que el factor 2 tiene que ser reciclado, porque cuando sale, sale con la forma de GDP prendido. Se pierde una energía acá y esto se mantiene con GDP. Para que esto se pase, tiene una proteína que es un factor trocador de guanina que hace este proceso. Al mismo tiempo, esto ocurre normalmente. Ups. No quiero volver. Ahí. Normalmente cuando tiene nutrientes, esto activa también una otra quinasa que es conocida como target of rapamycin, TOR kinase, que fosforila una proteína que una vez fosforilada se desprende del factor de ligación de capping. Entonces el capping tiene una función importante para el control de la formación de este proceso. Cuando no tiene esta proteína que está pegada al 4E, se inhibe la traducción. Ups. Al mismo tiempo, cuando no tiene nutrientes, hay un estrés o cuando hay un daño a la célula que activa una serie de proteínas quinasa, y estas proteínas quinasas van a fosforilar la subunidad alfa del factor 2, y esto va a inhibir la acción de Jeff. Entonces va a disminuir la cantidad del factor del complexo primario y se va a disminuir la traducción. Entonces con esto se puede bajar mucho la traducción. Al mismo tiempo, los nutrientes no van a inhibir la TOR kinase, y la 4-EBP no va a estar fosforilada. Él se va a pegar al 4E, y una vez pegada no va a permitir la formación de estos complejos. Entonces, estos son los principales vías de regulación de la traducción en casi todas las células eucariotas. Y lo que pasa es que cuando se vuelven los nutrientes, hay fosfatases que son activadas de fosforilina alfa y fosforilina 4-EBP. Entonces, estos dos controles permiten con que las proteínas, las síntesis proteicas sean reguladas. Pero lo que es interesante es que estas quinasas responden a factores externos. Por ejemplo, la cantidad de M es importante para regular una quinasa, y una vez que M está presente, esta quinasa está inhibida. Otra forma son RNAs de doble fita, o estreses. Otro tipo de estreses son capaces de activar una quinasa. Finalmente, tiene
la falta de aminoácidos, cuando no tiene muchos aminoácidos, cuando tiene luz ultravioleta, cuando se inhibe el sistema de degradación de proteína por proteosomo, se activa una quinase GCN2. Y finalmente, cuando hay mucha proteína que no está bien plegueada, el retículo, se activan estas quinases. Y todo esto lleva a fosforilación de la subunidad alfa. Y esto causa una inhibición general de la síntesis proteica, pero hay proteínas que escapan esta inhibición y que son importantes para una respuesta que va a remediar ese estrés. Por ejemplo, pueden ser proteínas detoxificantes, proteínas que son importantes para restaurar los niveles de aminoácido y todo esto. Eso se llama en mamíferos respuesta integrada al estrés, Integrated Stress Response. ¿Cómo funciona en esta activación? Por ejemplo, la GCN2 es una proteína quinasa que está inactiva y cuando hay muchos tRNAs que no están cargados, este tRNA se pegan a la quinasa y esto cambia la conformación de la quinasa que puede ahora fosforilar EIF2 y esto se pasa en condiciones que no hay nutrientes. La PERK, que es la quinasa que responde al estrés del retículo, acá, por ejemplo, se ilustra el retículo endoplasmático. La PERK normalmente está complejada con una proteína chaperona de BIP que impide con que la PERK forme oligómeros, que es su forma de activación. Cuando hay un estrés, una proteína que no está bien pegada, plegueada, el BIP, que es la chaperona, sale y libera la PERK que puede se agregar. Lo mismo se pasa con la proteína IRI o también cuando se activa la proteína ATF6. Entonces, hay esto en células de mamífero. Y lo que pasa cuando EIF2 es fosforilado, inhibe la síntesis de casi toda la proteína, pero hay proteínas que tienen lo que llamamos de microorfes, que son pequeñitos sitios de iniciación. Cuanto más sitios de iniciación hay, más pegado, se puede imaginar, va a estar el complejo de iniciación y estos van a ser preferencialmente traducidos. Entonces, hay RNAs, hay mensajeros que son específicamente hechos o son mucho más hechos en estas condiciones y estos van al núcleo que va a inducir las proteínas de respuesta, por ejemplo, detoxificación, síntesis más retículo endoplasmático. Y finalmente acá el ejemplo de M, mostrando que esto se pasa en las hemácias. Bueno, con esto nuestro grupo pensó que este mecanismo podría estar ocurriendo en los tripanosomas, sobre todo el tripanosoma cruzi, que tiene formas que están se dividiendo, que tiene altas tasas de transcripción y traducción, y que esto estaría inhibido en los tripomastigotos, que sabemos que tiene menor transcripción y una traducción pequeña y probablemente mucho más específica. Y ahí nos preguntamos si esto sería importante para controlar el parásito. Y acá mostramos que el tripanosoma tiene una proteína, la proteína 2-alfa, que es semejante, por lo menos hay muchas similaridades, tiene una parte N terminal a más, que no sabemos ainda lo que hace, pero esto es muy conservado. Y vimos que la expresión y la cantidad de fosforilación es variable durante el ciclo de vida de tripanosoma. Acá lo medimos con respecto a una proteína, la HP70,
en los epimastigotos, los metaciclos, los amas y los tripos. Y como se ve, primero que los tripos tienen mucho menos de esta proteína, pero la proteína que tiene está fosforilada. Este es un anticuerpo antifosfolípidos. Y acá la relación entre fosforilación, entonces, me parece muy claro que los tripomastigotos hay, primero, menos traducción porque hay menos proteína y todo los factor 2 que hay, o la mayor parte, está más fosforilado. No sé si la mayor parte, pero hay formas fosforiladas. Esto puede estar explicando por qué se traduce menos. Entonces, lo que hicimos es cómo se pasa esto. Este es un ejemplo que lo colocamos compuestos como drogas que son causadores de estrés en parásitos y verificamos que los niveles de fosforilación están aumentados con cantidades mayores de nifurtimox y benzimidazol con respecto a células no tratadas por lo mismo periodo. Lo mismo se pasa cuando se tiene las células que están creciendo en medio rico o cuando se coloca y que se coloca en lo medio pobre como tal, hay una fosforilación. Esto, los niveles, en este caso, del factor 2, 2 alfa no se cambian. Y acá la cuantificación. Lo que es también muy interesante que el factor 2 se fosforila. Ese es un experimento muy limitado porque tenemos que extraer los parásitos de amastigotos intracelulares y hacer los Western blotting. Acá son 2 experimentos en que mostramos que el factor 2 está más fosforilado nos amastigotos intracelulares con, perdón, ¿qué pasó? El inicio después se defosforila y acá se coloca mucho, se colocó más tripos. Entonces se hace la cuantificación en que tripos se coloca más. Esos son tripomastigotos que salen de células. Lo que se ve que es un aumento de fosforilación por volta del tercer día de infección. Entonces, para el principio los niveles son parejos, después aumentan y caen para se tornar, para bajar cuando se dieron tripos. Entonces, hay una fosforilación importante en la fase amastigota. Esto está fuera de orden. Me parece que faltaron. Ups. Exacto, perdón. Lo que hicimos fue hacer un CRISPR, utilizando la técnica de CRISPR, podemos hacer una edición del gene de alfa y reemplazar el sitio de fosforilación de una treonina, que es el sitio fosforilado, para una alanina. Y para saber si esto estaba ocurriendo, creamos un sitio artificial de restricción y podemos ver que había 2 bandas y preparamos 2 lineajes con esto, una de Y y otra de DM28, que reemplazamos el factor endógeno. Volvo estaba fuera de orden. Y miramos lo que pasa con los parásitos. Lo que vimos es que los mutantes son menos infectivos, son menores, hay mucho menos. Esto mostrando que la fosforilación puede ser importante. Y acá el número de tripanosomas cuando se hace la misma infección crece mucho peor intracelularmente. Esto es en facto la liberación de parásitos al medio extracelular, pero esto se da porque se reproducen más despacio dentro de las células. Lo que es interesante también
es que estos parásitos son más sensibles al peróxido de hidrógeno, mostrando que tiene tiene cambios en mecanismos de protección o hay cambios. Y para entender esto, hicimos un análisis de proteómica y miramos que hay genes que están aumentados en esta dirección, genes que están disminuidos, y intentamos hacer una correlación con, la parte UTR de este genes. De verdad no encontramos orfes que son microorfes. Esperábamos que terían microorfes y todavía no sé por qué hay estas diferencias, pero hay algunas proteínas que son importantes. Por ejemplo, lo medimos la cantidad de mucinas celiladas en los tripomastigotos que obtenimos. En rojo es una citometría de flujo de tripos liberados 6 días, 7 días. Son mucho más celilados que el control. Entonces, aumenta la celación de los parásitos cuando son tripos. Utilizamos la marcación con concanavalina A, tiene una cantidad no pareja de glicoproteínas ligadas, y también utilizamos un anticuerpo que reconoce galactofuranase en la superficie, y estos son predictos pelo proteoma. Entonces, hay cambios en la expresión génica de esto, y todavía no sabemos cómo y el mecanismo de esto. Acá también una otra modificación que obtuvimos, que medimos varias veces el zimograma para actividades de metaloproteasa, y hay una disminución de metaloproteasa. El control, este es el mutante, medimos con zimograma, y acá hay el detalle, no sale muy bueno la figura, pero me parece que la GP63, que sería la metaloproteasa, está disminuida, o que podría explicar a menor infectividad. Este es un trabajo interesante que comparamos la susceptibilidad a drogas de los parásitos mutados por la fosforilación de F2, y las diferencias son muy pequeñas para la cepa I, sobre todo para benzodiazol furtimox, y hay una diferencia para posaconazol. Cuando se miró DM28, que es mucho más susceptible que la cepa Y, vimos que hay una diferencia clara y significativa para todas las drogas, mostrando que estos parásitos tienen una capacidad de sobrevivencia menor, que son a diferente tipo de estrés. Finalmente, yo voy a hablar un poquito sobre el trabajo que hicimos con las quinasas que fosforilan alfa, para saber cómo estaban actuando estas quinasas. En tripanosoma hay 3 quinasas que fosforilan, que se predice para fosforilar. Una es la GCL2, otra sería similar la PERK, porque tiene la región una estructura muy parecida, y finalmente hay una que se conoce muy poco. Y empezamos los estudios con la 2. Hicimos knockouts con CRISPR por ellas. Obtuvimos knockouts, tentamos hacer para todas, obtuvimos para 1, 2, para 3 es imposible, no conseguimos obtener knockouts o mismo heterozigotos. Y acá mostrando que teníamos knockouts por la digestión de la K1, de K2, son inserción de los genes, pero la K3 puede ser acá
sugiere que tenga un poquito de knockout, pero no se consigue mantener los parásitos. Y lo que procuramos saber es si la fosforilación que se observa de factor 2 depende de cuál quinasa y cuáles son los factores que actúan en esto. Y lo que mostramos es que, en resumen, que los niveles de fosforilación son importantes, que estos parásitos son mucho menos virulentos y que conseguimos hacer las mutaciones, pero todavía no sabemos exactamente a qué nivel el control se da, si es un control importante. Hoy estamos buscando ciertos inhibidores también que inhiben estas quinasas, y uno de ellos que publicamos que aparentemente inhibe la quinasa 3, que tiene la posibilidad de inhibir el crecimiento del parásito. Entonces, se sabe muy poco en los tripanosomas cómo se da el control de traducción diferencial. Hay muchos estudios mostrando que hay este control, pero los mecanismos ainda no son muy claros. Que estos estudios de control de traducción son importantes para conocer la biología de los parásitos, cómo la evolución puede ser, porque tiene una amplitud mucho mayor de desarrollo por su importancia, y finalmente puede ser útil para tratamiento. Y ahí yo termino acá con esas son las agencias que tenemos soporte. Esto por hoy. Muchas gracias, Sergio. Preguntas, que estoy segura que hay muchas. Eso, pero tengo que salir también. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chicos? Los profesores. Todos están con hambre. Sí. Estamos con la glicemia baja. Juan Manuel Matiz tiene una pregunta. Perdón, regálenme un momentico. Me acomodo. Disculpa. Sí. Listo. Sí, perdona, es que a mí me parece muy interesante. Precisamente nosotros acá estudiamos factores que están asociados a la regulación de la expresión génica, digamos como tratando de entender los mecanismos que le permiten al parásito adaptarse a lo largo de su complejo ciclo biológico. Entonces, cuando mencionas todos estos mecanismos que están de alguna manera... Hay algo, desenchufaste y quedaste sin audio. Continúa. No. Estabas muy bien. Estabas muy bien hasta que tocaste algo. Cuando tocaste se desapareció el sonido. Sí. Ahora sí. No. No. Ahora está silenciado. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Sí, qué pena con ustedes. Sí, lo que hablaba es que me parece muy interesante la parte que mencionas ya poniendo a este factor de inicio de la transición y factor de la relación con el control de la regulación. Juan Manuel, a lo mejor se te escucha pésimo. A lo mejor puedes escribir la pregunta en el chat. Es que no sé, creo que tal vez están molestando mis audífonos. No sé si ahorita sí me pueden escuchar mejor. Ahí sí, o no.
Ahí sí, ahí sí. Creo que más bien lo hago sin audífonos. Listo, sí, es que me parece muy interesante la parte que expones el factor de inicio de la traducción, el EIF2 alfa como un factor central asociado a esta regulación transcripcional y que de alguna manera responde a procesos que el parásito experimenta a lo largo de su ciclo biológico. Entonces, sin embargo, hay un proceso particular, y tú relacionas esto con estrés nutricional, estrés, bueno, otras condiciones que estrés oxidativo, bueno, demás. Pero mi pregunta particular es, ¿se ha visto si la fosforilación de este factor también se ve afectada por otro tipo de estrés como el estrés térmico, que también es un estrés que sufren estos parásitos a lo largo de su ciclo biológico y que se ha sabido que también promueve una reducción en la traducción en el parásito? Sí, es verdad. Nosotros hemos tentado estrés térmico, pero me parece que cuando se pone los epimastigotos, por lo menos a temperatura de 30 y poco grados, se desencadea una respuesta muy fuerte de choque térmico con estos parásitos y ahí se puede complicar más. En facto, esta es una pregunta de cuáles son los factores que activan la respuesta. Es complicado. Nosotros pensamos mucho más en los estreses oxidativos que tenían tal vez una suma de esto con la nutrición. Es verdad, puede ser que esto también sean modulados por cambios de temperatura, cuando los metacíclicos se entran en las células, pero no han profundizado mucho. Tentamos en principio, pero no vimos mucha cosa con estrés térmico y la fosforilación del factor 2. No es tan impresionante como cuando colocamos peróxido o cuando hacemos un tratamiento, cuando le depletamos el medio, es mucho más significativo. ¿Otra consulta? Disculpa. Sí, me quedó muy clara la pregunta. Entonces, pues mucho más interesante porque entonces implica que en estos contextos pueden haber otros factores asociados a la regulación traduccional y pues abre las puertas a seguir estudiando y mirando qué otros posibles factores entonces están involucrados en la regulación de la traducción en este contexto de estrés térmico. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias por la respuesta y por la presentación. Es verdad que hay otros factores. Yo no hablé, pero todo el factor 4, hay mucho más factores 4 en el trypanosoma que en células de mamífero. El factor 4 tiene un rol muy importante en la ligación del capping y la formación del complejo. El grupo de Osvaldo Neto, que trabaja en Brasil con Christine Clayton, y también Mark Carrington mostraron que el factor 4 también se puede poner fosforilado, que esto puede cambiar lo inicio de la traducción. Entonces, un otro lado que no tenemos tiempo de estudiar es cómo el factor 4 controla. Finalmente, una otra cosa que es importante decir, que hay muchas proteínas que se ligan a los mensajeros, que son las RNA binding proteins. Estas RNA binding proteins se forman estructuras y complejos que pueden seleccionar diferentes grupos de mensajeros que son expresos en una condición o en otra. Y esto no ha habido tiempo de hablar, pero es muy relevante que estas proteínas, e incluso en Tympanosoma brucei se puede obtener las formas de insecto cuando se sobreexpresa una RNA binding protein 6, que es típica de las formas epimastigotas, las formas de la glándula salivar de la mosca, y se puede obtener los estadios como metacíclicos, como in vitro, solamente por la expresión de esto. Y hay proteínas en cruce que participan de la expresión de las mucinas, de las transialidades,
pero que se complejan con estos mensajeros. Si hay diferencias, por ejemplo, de procesamiento de capping, o si hay un otro mecanismo que permite distinguir los grupos de proteína que son más específicas en los tripomastigotos. Ainda no está muy claro en lo caso do T-cruzi. Puede ser que las transcialidades, las mucinas, que son más expresas en tripomastigotos, dependan también de esto.